Mic check 1, 2. Este año recuperarás todo lo que perdiste y todo lo que te robaron. ¿Quién subirá al monte si no es limpio de manos y de corazón puro? Entre rumores de guerra, enfermedad y prueba, la iglesia brillará. Este es el año de la recuperación. El espíritu y la novia dice ven. Este es el año de la recuperación. El espíritu y la novia dice ven. Él sin duda reinará sobre la eternidad. El banquete listo para celebrar. Él sin duda reinará sobre la eternidad. El banquete listo para celebrar. ¿Quién subirá al monte si no es limpio de manos y de corazón puro? Entre rumores de guerra, enfermedad y prueba, la iglesia brillará. Este es el año de la recuperación. El espíritu y la novia dice ven. Este es el año de la recuperación. El espíritu y la novia dice ven. Él sin duda reinará sobre la eternidad. El banquete listo para celebrar. Él sin duda reinará sobre la eternidad. El banquete listo para celebrar. Él sin duda reinará sobre la eternidad. El banquete listo para celebrar. Él sin duda reinará sobre la eternidad. El banquete listo para celebrar. Jesus Christ. Él sin duda reinará sobre la eternidad. El banquete listo para celebrar. Él sin duda reinará sobre la eternidad. El banquete listo para celebrar. Maranata, Cristo viene pronto.
Y como tú no hay nadie. Aleluya. Un día volaremos, hermano, y ya no estaremos en este mundo. Estaremos con Cristo, el amado, en las bodas del Cordero. Ya no busco mi deleite, quiero agradarte a ti, Señor. Me has mostrado tu reposo y tu yugo llevo hoy, Señor. Como me deleito
Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos, Jesús. Tú eres bueno, Jesús. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Tú eres bueno, Jesús. Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y
Bienvenidos nuevamente a esta transmisión en vivo, ¿verdad? Hoy es un día de servicio, puesto que los viernes teníamos oración y reuniones familiares y matrimoniales. Pues hoy vamos a tomarlo también como una reunión familiar y que Dios nos ayude. Quizá le vamos a dar no solamente toques familiares, sino toques de manera en general. Que Dios nos vaya ayudando. Amén, hermanos. Y a cada uno de ustedes que están conectados, que Dios me los bendiga mucho. Qué bueno, hermanos, que están conectándose. Y vamos a orar al Señor para que Dios nos tenga que hablar tanto a usted como a mí, ¿verdad? Y que Dios nos tenga que hablar. Amén. Así que yo le pido que allí en casa o donde esté, hagamos una oración, y si usted le puede pedir al Señor por mí, hermano, se lo voy a agradecer. Amén. Padre, gracias, Señor, por la bendición que tú nos das, primeramente de estar con vida, Señor, y de poder haber disfrutado este día. Gracias, Señor, pero no solamente este día, sino todos los días que nos has dejado vivir. Y, Señor, por la recuperación que también nos has dado y has dado a muchos de mis hermanos. Gracias, mi Dios, por eso. Hoy queremos, Señor, hablar tu palabra, no conforme mis razonamientos ni mis pensamientos, sino conforme tú lo deseas, Señor. Por favor, Espíritu Santo, ayúdame para que no hable de mí mismo, sino hable lo que tú pongas en mi corazón para trasladar a mis hermanos. Que seamos edificados a través de tu palabra, y si hay alguien que necesita consuelo, que también, Señor, tú le puedas dar consuelo a través de esta palabra, mi Dios. Gracias. Bendigo a mis hermanos que están conectados, cada familia, y aquellos que vayan a ver posteriormente esta transmisión. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanitos, pues aquí estamos con mis hermanos, ¿verdad? Que me están ayudando a transmitir. El hermano Víctor, su esposa, y que Dios les bendiga a ellos, ¿verdad? Y también a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos hoy a pues poder predicar esta palabra que Dios puso en nuestro corazón. Yo le puse discerniendo el tiempo en la familia. Amén. A veces para ponerle los títulos al tema como que nos cuesta un poquito de trabajo, hermano, permítame. Perdón, gracias, hermanos, disculpe. Nos cuesta un poquito de trabajo, puesto que a veces no sabemos, se nos viene un tema, se nos viene otro título del tema, y bueno, pero le pusimos de esta manera, amén, que podamos discernir el tiempo de familia. ¿Por qué le puse de esta manera? Quiero llevarlo a lo que dice Eclesiastés capítulo 3, en la versión Kadosh, y el versículo 7. 3:1 dice: para todo hay una temporada, un tiempo correcto para toda intención debajo del cielo. Me llamó la atención esto, un tiempo correcto para toda intención debajo del cielo. Entonces, eso quiere decir, en otras versiones dice, hay un tiempo para todo, ¿verdad? Y debajo de el cielo hay un tiempo para que, hermanos, nosotros dentro de ese tiempo podamos discernir. Eclesiastés, cuando está hablando de el proverbista y el predicador, ¿verdad? Salomón, que hay un tiempo correcto para toda intención debajo del cielo. Entonces tal pareciera como que nos estuviera diciendo tengamos que discernir el tiempo que hay debajo del cielo, es decir, en el tiempo que nosotros nos movemos. Amén. Y entonces ahí empieza el predicador a decir hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Entonces en total son 28 tiempos. Amén. Pero en el versículo 7 dice tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar, y usted mira que ahí está subrayado, ¿verdad? Tiempo de callar y tiempo de hablar. Entonces, hermano, Dios puso este tema en mi corazón debido a que mi padre espiritual, el apóstol Sergio, ha estado compartió hace algunos días, ¿verdad?, acerca de los tiempos. Y entonces a mí se me venía precisamente me resaltaba tiempo de callar
y tiempo de hablar. Él nos compartía algo acerca del tiempo de hablar, pero hoy yo quisiera enfocarlo precisamente a la familia, ¿verdad? Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo de nacer, un tiempo de morir. Entonces, ahí hay 28 tiempos que usted puede ir viendo, hermano, y que yo sé que algunos de ustedes lo saben, lo han leído estos versículos. Entonces, hoy vamos a tratar de poder llevarlos, hermanos, al ámbito familiar, este tiempo de callar y tiempo de hablar. Entonces, por eso es que le pusimos al tema discerniendo el tiempo en la familia. Creo que aquí nosotros deberíamos, hermano, de saber que hay un tiempo dentro de la casa, del hogar, un tiempo de callar y un tiempo donde nosotros debemos de hablar. Amén. Entonces, quisiera empezar que esa palabra callar es la palabra hashá, allí está, que significa hacer callar o mantener quieto. Amén, apaciguar. Mire, hay un tiempo para apaciguar, un tiempo de guardar silencio, hacer silencio, silencio. Quizá no vamos a ver, hermano, el tiempo de hablar, pero sería bueno porque ahí tengo algunos versículos, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a evocar, hermano, el tiempo de callar. Amén. Y para la siguiente ocasión podemos estarlo hablando acerca del tiempo de hablar. Amén. Entonces, un tiempo de callar es guardar silencio, es mantenerse quieto, es apaciguarse. Y esto a veces nos hace falta dentro del hogar, dentro de la familia. Amén. Ahora, quiero llevarle entonces a este tiempo de callar. Miremos aquí el número 1, Números capítulo 13, de versículo del 25 al 30. Dice en la versión 60, y volviendo de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información. La versión 60 dice la información, la versión de las Américas dice y dieron el informe. Hay varias versiones que también hablan de dar el informe. Amén. Y dieron la información o el informe a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Miren la información o el informe que aquellos 2 espías, uno de cada tribu, ¿verdad? Pero que eran cabezas, eran jefes de familia. Amén, perdón, sí, jefes dentro de las tribus, ¿verdad? Y entonces ellos los mandaron, recuérdese, hermano, que usted esto ya lo conoce, ¿verdad? Que los mandaron a reconocer la tierra que Dios ya les había prometido dársela a ellos. Y entonces Moisés envió a 2 espías, los cuales fueron a reconocer la tierra que Dios les había dado. Y entonces en el informe de ellos, el versículo 27 les dijeron, o les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Entonces llevaban la evidencia. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Siempre hay un pero, ¿verdad? La tierra es buena, la tierra fluye leche y miel, miren, aquí está el fruto de ella, pero, ¿verdad? Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, que estos hijos de Anac eran gigantes. Mire por favor a quienes vieron a los hijos de Anac, a Amalek. Y cuando nosotros miramos a Amalek, era gente traicionera, gente que, hermano, pues cuando iban camino al desierto, ¿verdad? Hermano, en ese recorrido que iban a hacer, fueron precisamente los de Amalek que le salieron al encuentro y estaban atacando a los rezagados. Eso usted lo puede leer, hermano, en el libro de Éxodo. Y entonces dice, también vimos allá los hijos de Anac, Amalek habita en el Negev y el Eteo. Usted sabe que hemos hablado del Eteo, que, hermanos, viene también, esto tiene que ver con el terror, el terrorismo, el miedo. Amén. El Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Mire todos los enemigos que ellos empezaron a mencionar: a los gigantes, a los hijos de Anac, a Amalek, al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo, al Cananeo. Hermanos, entonces empezaron a describir todo
los enemigos que tenían que vencer. Y dice en el versículo 30, entonces Caleb hizo callar, ojo, entonces estamos hablando de que hay un tiempo de callar y un tiempo de hablar. Pero mire lo que hizo Caleb, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces, cuando ellos empezaron a dar un mal informe, ¿qué hizo Caleb? Hermano, inmediatamente Caleb lo que hizo es callar a aquellos hombres que estaban dando esa información. En algún momento era buena por el fruto que ellos llevaban, pero por otro lado empezaron a describir todas las cosas malas a las que ellos se tenían que enfrentar. Y entonces Caleb dijo, cállense. Y dijo, subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Recuérdese que, hermanos, cuando usted mira dentro de la Biblia, ¿verdad? En el libro de Corintios, 1 Corintios 10, dice que todos quedaron postrados en el desierto. Esa generación, hermanos, solamente la Biblia nos deja ver que Josué y Caleb, sobre todo se menciona de Caleb que era un hombre de un espíritu diferente. Amén. Y entonces él dijo, cállense, cállense, mejor vayamos, subamos y conquistemos esa tierra. Entonces, cuando una persona, hermanos, a veces aplicándolo esto dentro de la familia, mire que mediante los malos informes, hermanos, se puede tener una influencia sobre las personas. Amén. Se puede tener, hermano, aún hasta cambiar dentro del alma algunas expectativas, porque si empezaron a ver el fruto, pero después de que les dieron ver el fruto y dijeron, los emocionaron, pero después dijeron, pero hay gigantes, hay enemigos, y hay ciudades fortificadas, quizá no vamos a poder pasar ahí. Entonces, todo esto puede traer repercusiones. En este caso estaba trayendo una repercusión al pueblo, mas sin en cambio Caleb, que era de un espíritu, vuelvo a repetir, diferente, hizo callar. ¿No será que a veces trasladando esto, hermanos, a la familia, no será que a veces dentro de la familia se pueden dar malos informes? Ahora, mire por favor, cuando usted mira Números el 13 del 1 en adelante, ¿verdad? Ahí se encuentra esa historia, pero en el contexto dice, Números 13:2, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Entonces no mandaron a cualquier persona, mandaron a jefes. Y esta palabra jefes me llama la atención que cuando usted la investiga, dice que significa rey, juez, principal, príncipe. De hecho, la versión de 60 dice que eran príncipes. Entonces, no, hermano, perdónenme por esta expresión, no era cualquier perico de los palotes, eran jefes entre, hermano, de las tribus. Amén. Y entonces esto me deja ver, cuando un jefe, cuando un principal, cuando uno que, hermano, se le ha dado una autoridad dentro de una casa, empieza a dar malos informes, esto puede traer repercusión a los de la familia. Amén. ¿Por qué? Porque entonces miremos, hermano, lo que estamos pasando ahorita en este tiempo. Amén. En este tiempo, esto, pues no, nosotros no nos debería de caer como de sorpresa, porque eso está establecido en la Biblia. Amén. Donde iban a cabalgar, hermanos, caballos, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo amarillo, que quien lo monta es muerte. Y entonces, esto nosotros lo vemos en la Biblia, y ese caballo amarillo, el que lo monta es la muerte, iba a atacar, usted ya lo sabe, hermanos, con enfermedades. Y cuando usted mira esa, hermano, palabra enfermedad en el original griego, nos lleva a pandemias, una de sus traducciones. Entonces creo que esto no nos debería a nosotros de sorprender, sino al contrario, ponernos alertas
de que el Señor está a las puertas. Pero hay algo bien importante que nosotros tenemos que darnos cuenta hoy en día. ¿Por qué estoy aplicando el tiempo de, hermanos? Tenemos que discernir el tiempo, porque creo que hoy el ataque va directo precisamente a la familia, es frontal. Amén. Hemos hablado mucho acerca de esto, hermanos. Mire, por favor, todas las cosas que se han estado pasando en este tiempo. Y como el apóstol nos lo expresaba, hermano, en uno de sus servicios, se está entronizando la maldad para poder gobernar al mundo. Hermanos, pero de una manera sorprendente. Y esa maldad va a ir directamente en contra de la familia. ¿Por qué le digo esto? Por lo que todas las personas que están, como se está entronizando la maldad, y sabemos, hermano, que hay una manipulación detrás de todo esto que es espiritual, va a ir en contra de la familia. Eso ya lo sabemos, en contra de quitar ahora las palabras papá, mamá, hermano, hermana, tío, tía, y cambiarlas utilizando un lenguaje más, hermano, inclusivo. Y entonces todo eso es un ataque, hermano, a la familia. Recuerdes, hermano, que una de las cosas que hemos hablado, y es que en el libro de Malaquías, cómo termina ese libro diciendo que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y entonces tiene que haber una restauración. Pero por lo pronto ahorita, hermanos, como hay una entronización, hermano, de la maldad, ese va a ir directamente el ataque a la familia. Entonces, dentro de nosotros, como nosotros tenemos que saber discernir, y el libro de Eclesiastés, el predicador nos está diciendo que hay una temporada para cada cosa. Y ahí, hermanos, en esa temporada, en ese tiempo, se van a poder ver las intenciones, amén, de cada una de las personas, hermano, que en algún momento pueden estar gobernando. Pero en este caso, para nosotros, como se nos marcan 28 tiempos, debemos de aprender que hay un tiempo para callar. Amén. Hay un tiempo para callar. ¿Por qué para callar? Porque a través de que si nosotros hablamos, podemos estar ejerciendo una influencia sobre los nuestros, ya sea para bien o ya sea para mal. Pero en este caso, hermano, en el caso de lo que estamos viendo en el libro de Números, ellos estaban hablando y estaban dando la información, pero para mal, para poder, hermanos, poner un miedo en ellos. Amén. Y creo que esto tuvo una repercusión. Entonces, aplicándolo entonces a lo familiar, si nosotros empezamos a discernir un tiempo de callar, a veces creo que es bueno que aprendamos a discernir el tiempo de callar. Si nosotros en algún momento, hermanos, estamos pasando miedos de todo lo que estamos viendo, y si esto nosotros, hermanos, lo estamos hablando, a veces podemos traer una repercusión en aquellos que nos están oyendo, principalmente dentro de la familia, pero a veces no solamente dentro de la familia, sino también a veces dentro de la familia que tenemos aquí en la iglesia, hermanos. De verdad, a veces el poder estar hablando, pues claro que se están muriendo mucha gente a causa de este coronavirus, ¿verdad? Y entonces cuando escuchamos ya se murió aquí, ya se murió allá, eso quizás nos puede traer miedo. Y a veces cuando hablamos con la gente, hermanos, podemos ya no tanto de decir, quizá a veces le estamos tratando de decir, sí, cuídate, pero ¿no será que a veces estamos, hermano, en ese cuídate, en eso que podemos considerar para bien? ¿No será que a veces estamos ahí soltando, hermano, un informe para meter miedo a las personas? Entonces yo creo que a veces tengamos que discernir el tiempo. Hay un tiempo para callar. Si en algún momento nosotros, hermano, podemos sentir miedo, vayamos delante de Dios y digámosle, Señor, tu palabra dice que tú no nos has dado espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, tengamos que a veces, hermano, poder
podamos discernir el tiempo de callar. Amén. Si usted va a dar un mal informe, mejor es cuestión de que tengamos que guardar silencio. Hay un tiempo para callar. ¿Por qué? Porque esto puede causar, hermano, en el alma de las personas, podemos estar inquietándoles. Amén. Entonces, si en algún momento, hermano, tenemos que pasar alguna situación, pues no podemos hacer nada. Mire, a veces por más que uno puede tomar sus precauciones, pues si nos toca, pues nos va a tocar. Hay que enfrentar las cosas, hermanos, con ahorita se me fue la palabra que le iba a decir, que está en la Biblia, pero enfrentemos esto, hermanos, no con miedo, sino enfrentémoslo con esa fe en el Señor para salir adelante. Amén. Entonces, por eso es que mejor digámosle, vamos, sí se puede, sí vas a salir, que Dios tenga que traer. Y si el Señor, hermano, en su momento no lo considera así, pues ¿qué le vamos a hacer? Si alguien tiene que irse con él antes, y si Dios lo llama ante su presencia, no nos podemos, hermano, ahí oponer a eso. Entonces, porque esto también lo pueden ver, hermano, nuestros hijos. En la medida que nosotros hablamos, también nuestros hijos estarán, hermanos, receptivos de aquellas cosas. Amén. Mejor hablemos de lo que se viene, de las bendiciones que Dios, que si vamos a hablar, hablemos cosas para bendecir. Y si tenemos en nuestro corazón alguna situación, mejor, hermano, aprendamos a discernir el tiempo de decir, bueno, ahorita es un tiempo de callar. Amén. Espero que me esté dando a entender. Yo creo que sí. Así que, 2. Recuerde que estábamos hablando del tiempo de callar y tiempo de hablar. 2. Eclesiastés 5:5. Miren la Nueva Traducción Viviente. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. El versículo 6 se lo puse en otra versión. En la Biblia hispanoamericana dice: no peques con tus palabras ni digas ante el ministro de Dios que sin darte cuenta. ¿Por qué? A ver, no peques con tus palabras ni digas ante el ministro de Dios que sin darte cuenta. ¿Por qué irritar a Dios con lo que dices de manera que arruine tus obras? Entonces, mire, están hablando acerca de que es mejor, en otra versión habla de votos. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Hermano, esto también hay que, como estamos hablando del tiempo de callar, hermano, tengamos que tener cuidado en estar, hermano, hablando, porque recuérdese que la Biblia dice que con los dichos de nuestra boca nos podemos enlazar. Amén. Entonces hay gente que hace promesas y a veces hacemos promesas de acuerdo al estado de ánimo en el cual estamos, porque cuando la gente está bien contenta y que le está yendo bien, en algún momento quizá pueden hacer promesas, o quizá no tanto que estén bien, sino, ¿cómo lo puedo hacer ver? Cuando a lo mejor dentro de su alma hubo una reflexión. Por ejemplo, pongamos esto: cada año la gente a veces dice, voy a hacer promesas, ahora sí prometo buscar al Señor, y a veces por la situación, ¿verdad? De quizás no de arrepentimiento, sino de remordimiento, se atreven a hablar cosas que el día de mañana quizá no van a cumplir. Y entonces el mismo predicador que nos está hablando de que hay un tiempo para todo, nos deja ver y dice, es mejor no decir nada, quedarse callado a uno, que hablar, hacer promesas y después no cumplirlas. No peques con tus palabras, dice el predicador. Entonces, ni digas ante el ministro de Dios que fue sin darte cuenta, porque a veces sí nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Amén. Y esto si lo aplicamos dentro de la familia,
Mire, hermano, que a veces las promesas, hay gente que le hace promesas a Dios, amén, pero hay gente que a veces hace promesas a la esposa. Ahora sí, mi amor, prometo portarme bien. Pasa una semana y al ratito vuelven a lo mismo. Ahora sí, mi amor, te prometo que voy a llevarte a ver comer nieve. No, no. Pero a veces hacemos promesas. Ahora sí, hijos, prometo que voy a ser un mejor padre, que ya no te voy a pegar tanto. Y a veces, hermanos, tengamos que aprender a discernir si en algún momento nuestra alma está en una situación que, hermano, porque hay gente que, recuérdese que en el alma están los sentimientos y a veces hay sentimientos que nos hacen hablar, hermano, y a veces hablamos a la ligera. Porque alguna persona está compungida, ¿ah? Y entonces a veces hay gente que se deja llevar por el estado de otra persona. Ay, sí está necesitado, yo prometo darles tanto, y a veces ni siquiera cumplen. O aquellos que, ya me voy a meter aquí en alguna situación. Por eso yo le decía que no solamente es un tinte familiar, sino también de manera general. Entonces, hay gente que hace negocios y por la necesidad, hermano, dice, préstame un dinero, te lo pago de aquí a un mes. Y a veces, hermanos, se atreven a estar hablando cosas y pasa el mes y no paga. Pasa el año y no pagan. Entonces, hermano, a veces es mejor saber discernir los tiempos, porque a veces nosotros inclusive hacemos promesas respecto a lo que quizá tenemos ahorita, y el día de mañana no sabemos si lo vamos a seguir teniendo o no. Amén. Entonces hay que poder discernir ese tiempo de no, hermanos, hablar con ligereza y sobre todo hacer promesas. Cuando usted mira en otras versiones dice hacer votos. Ahora les voy a llevar algunos, bueno, ya aquí ya no le puse algunos, pero bueno, no sé por qué no le puse algunos versículos que le iba a poner, pero bueno, entonces ya vimos, si vamos a dar mal informe, mejor quedémonos callados. Si vamos a hacer promesas y no las vamos a cumplir, tengamos que discernir, mejor apaciguarnos. Amén. Y a veces nos comprometemos con nuestras propias palabras, hermano. Hay gente que se compromete a hacer y deshacer, y cuando se llega el tiempo ya no lo puede cumplir. Bueno. Siguiente, mire este, hermano. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 27. Siempre hablamos mal de Saúl, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar bien, vamos a sacarle algo, hermano, de bueno a Saúl. Dice Primera de Samuel 10, 27. Pero ciertos hombres indignos dijeron, ¿cómo puede este salvarnos? Cuando usted mira en el contexto algunos versículos antes, era cuando estaban eligiendo a Saúl como rey. Amén. Bueno, ellos se precipitaron, primera de cuentas, ¿verdad? Ellos ya no querían jueces, sino querían reyes como los demás pueblos. Y entonces el primer rey que les entregaron fue a Saúl. Pero mire lo que dice, pero ciertos hombres indignos dijeron, ¿cómo puede este salvarnos? Y lo menospreciaron y no le trajeron presente alguno. Mas él, hablando de Saúl, guardó silencio. Amén. Esto a veces cuando nos menosprecian, hermano, queremos acabarnos aquellos, porque así somos. Es nuestra alma, y aunque alguien pueda decir, no, yo no, a veces, hermano, cuando hablan quizá mal de nosotros, queremos, hermano, porque es parte de nuestra alma. Pero ¿sabe qué? Esto no solamente es para usted, sino para mí y para todos. Tengamos que aprender a discernir, a guardar silencio, a callar. Entonces, ¿cuándo? Fíjese que a él lo estaban menospreciando. ¿Y cómo lo menospreciaron? ¿Cómo puede este salvarnos? Y entonces ni siquiera le llevaron presentes, mas él,
No dijo, ay, estos desdichados, perdónenme la palabra, hermanos, mejor desgraciados, ¿eh? Porque desgraciados sin gracia. Ahora que sea rey, me las van a pagar estos cuates. Entonces, a veces tengamos que aprender a discernir cuándo guardar silencio. Miren, híjole, aquí ya no le puse otros versículos, pero bueno, creo que se los puse más adelante. Entonces, hermano, tengamos que aprender a guardar silencio, aún cuando usted investiga la palabra menospreciaron, es que decir que no le dan el precio debido o hermano, la estimación necesaria. Amén. Y esto nos puede pasar, hermano. Quizá muchos de ustedes se han sentido menospreciados. Quizá muchas personas, o usted, o quizá nosotros nos hemos convertido en menospreciadores. O quizá en algún momento nos han hecho un menosprecio a nosotros. Y entonces a veces eso, hermano, dentro cuando nosotros lo miramos, queremos, ¿verdad? Cuando está hablando otro, sí, ese hermano ni siquiera esto, lo otro. Tenemos que aprender a guardar silencio, inclusive, hermano, dentro de nuestra casa. Amén. Dentro de nuestra casa, porque a veces dentro de la casa, hermano, aplicándolo a la familia, hermano, ¿cómo se puede menospreciar dentro de la casa? Cuando no les dan la honra necesaria, cuando, hermano, dentro del hogar, en el caso de la mujer, hermano, no se le trata como a ese vaso frágil, amén, y quizá no se le está dando ese valor. Estaba viendo, no recuerdo en dónde estaba viendo, y entonces estaban poniendo un video de un video para hacernos reflexionar, ¿verdad? Donde le preguntaban a un muchacho, fue a una entrevista, ¿y usted en qué trabaja? No sé si tenía una cita. ¿Y usted en qué trabaja? No, yo soy ingeniero en tal y tal y tal. Y esto, trabajo tantas horas, y esto y esto. ¿Y su esposa a qué se dedica? No, mi esposa es ama de casa, ella no trabaja. Y entonces, hermano, decía, no, ella no trabaja. Y entonces empezaron el video a pasar. El planchar, el poder estar en casa, cuidar a los niños, pero a veces como se piensa que el hombre trabaja, ¿verdad? O a veces viceversa también, entonces se le puede dar ese poco valor. Amén. Entonces, aprendámonos a callar, hermano, a guardar silencio y no estar menospreciando. No, es que ella no trabaja, es que él no trabaja. Amén. Inclusive, ¿verdad? A veces también ya me voy a ministrar con usted. A veces también estaba viendo un video de una niñita donde decía, vamos a ver las profesiones más difíciles. Y entonces entre esas profesiones estaba el ingeniero, el matemático, etcétera, ¿verdad? Pero entonces ella decía, pero no encontré la profesión de mi papá. Y la profesión de mi papá es ser pastor. Y entonces él decía, la niña decía, ¿verdad? Ser pastor no la encontré porque el ser pastor es una de las profesiones más difíciles. Mas sin en cambio, cuando el pastor hace un tema de unos 45 a 50 minutos, se pasa de la hora, ¿verdad? El pastor no trabaja. Mas sin en cambio, un maestro hace una clase de 1 hora, él está trabajando. El pastor, hermano, da una consejería. Un psicólogo da una consejería, está trabajando. Un pastor da una consejería, él no trabaja. Entonces, esa parte, ya me estoy ministrando aquí, pero en algún momento, a veces mejor aprendamos a guardar silencio. Y digo aprendamos, porque esto también es para mí. Aprendamos a guardar silencio para no menospreciar a los demás. Amén. Seguimos. Hermano. Yo pues me estoy disfrutando esto. Génesis 34:5. Mire en la Biblia Jerusalén. Jacob oyó que Siquén había violado a su hija Dina. Mire esta situación que Jacob, hermano, estaba pasando, porque a su propia hija la habían violado. Pero sus hijos estaban con el ganado en el campo. Y Jacob guardó silencio hasta su llegada. ¿Sabe por qué guardó silencio Jacob ante sus hijos?
porque él conocía a sus hijos Simeón y Leví, y cuando él los llama en Génesis 49, hermano, les dice unas cosas tanto a Simeón y Leví, que después tiene que venir Moisés para revocar eso. Pero entonces, hermano, ellos sabían que eran violentos, porque así los deja ver Jacob, hombres violentos. Amén. Entonces, estos, a veces, hermano, mire por favor, mire la situación que estaba pasando Jacob con su hija Dina. El problema es que si él, bueno, no, eso no era un problema, pero si él hubiera hablado ante sus hijos por aquella situación que probablemente le causaba un dolor a Jacob, pero entonces si lo hubiera hablado con sus hijos, no iba a ser prudente de parte de Jacob. ¿Por qué? Porque sus hijos, mire cómo usted sabe la historia, cómo reaccionaron de todos modos cuando se dieron cuenta Simeón y Leví. Hermano, engañaron a Siquem, ¿verdad? Y a su padre, y no me recuerdo cómo se llamaba su padre, Jabor, creo, pero usted ahí lo investiga, ¿verdad? En el versículo 1 en adelante. Y entonces, hermano, los hicieron que se circuncidaran. Y hermano, al día de la circuncisión, no sé si era el tercer día, creo que sí era el tercer día, cuando aquel dolor es fuerte, entraron estos y mataron a todos los hombres, hermanos. Y eso le trajo una situación a Jacob. Entonces, a veces, mire, esto nos enseña algo. Guardar silencio ante la familia, yo le puse. ¿Por qué? Porque a veces nos pueden hacer cosas a nosotros. Nos pueden, hermano, en algún momento herir. En algún momento nos pueden, hermano, haber hecho un menosprecio. A veces nos pudieron haber hecho alguna situación. Pero si nosotros no aprendemos a discernir el tiempo de callar y empezamos, perdón por la palabra, hermanos, a escupir todo lo que nos han hecho, y si no tenemos cuidado y están nuestros hijos, podemos contaminarlos en su momento. Y aquellos hijos que no tienen nada que ver pueden tomar, hermanos, un sentimiento en contra de aquel o de aquella persona que habló mal, quizá de usted o de su esposa o de alguno de su familia, o quizá de alguna situación que sucedió. Entonces, todo esto tengamos que aprender a discernir. Por eso el hermano Salomón, en su sabiduría que Dios le dio, empieza a determinar los tiempos y dice: hay un tiempo para cada cosa debajo de esta tierra, pero hay que discernir los tiempos. Hay un tiempo de nacer, pero también hay un tiempo de morir. Hay un tiempo de guardar silencio, de callar, y también hay un tiempo para poder hablar. Pero para poder hablar, primeramente se necesita aprender a discernir, callar. Amén. Entonces, por favor, hermano, esto es importante para nosotros, para usted, para mí. No hablemos enfrente de los nuestros las cosas que en algún momento, hermano, nos hayan hecho. Inclusive, por favor, aquí esto no quiero que me lo vaya a malinterpretar, porque cuando es ministración del alma, claro que las cosas se tienen que confesar, pero en algún momento, a veces a uno como hombre, y aún como ministro, tiene que aprender a guardar silencio, aún en aquellas cosas que en algún momento, que Dios nos dé el discernimiento y la sabiduría, porque aún podemos hablar cosas, contarle a nuestra esposa y podemos afectarla. Amén. En algún momento podemos afectar. Y esto, hermano, esto que le estoy hablando, Dios sabe que primeramente, hermano, tengo que reflexionarlo yo mismo. Amén. Tengo que aprender a discernir ese tiempo de callar. Tenemos que aprender a callar. Entonces ya se dio cuenta en qué debemos de aprender a callar. Cuando demos malos informes, mejor, si vas a dar un mal informe, mejor no hables o no hablemos. Si vas a hacer promesas y no las vas a cumplir, mejor aprende a discernir y quedarte callado. No hables por tu estado de ánimo, de tu alma, ¿verdad? Si vas, hermanos,
a decir algo en contra de lo que te hicieron, y hermano, que estén ahí tus hijos, tu familia, todo, a veces necesitamos aprender a guardar silencio. Si alguien te menospreció, aprende a guardar silencio. Su momento, pues Dios hará la justicia. 5. Mira, nada más estamos en el tiempo de callar. Y hermano, cuando yo fui a investigar, había demasiados versículos para poder sacarle un versículo y solamente llevarnos la hora de puro guardar silencio, guardar silencio. Mire, Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, hermano, quiere decir que cuando nosotros hablamos mucho, podemos pecar con nuestra boca. Y es cierto, hermano, el que mucho habla puede pecar más. Por eso nosotros como ministros, yo en este caso, hermano, a veces sí tengo que pedirle perdón al Señor de algunas metidas de pata o metidas de dicho, ¿eh? Que uno tiene que aprender, hermano, que Dios nos ayude. Amén, porque el que mucho habla puede pecar. Entonces tengamos que aprender hermano, a refrenar nuestros labios. Y cuando se habla de refrenar nuestros labios, aprendamos a callar. Amén. Tengamos que aprender a callar. Este versículo yo le pido que usted lo pueda leer en la versión lenguaje actual también. Amén. Entonces, el sabio calla, le puse, para no pecar. Y aquí sí vi algunos versículos. Mire, Job capítulo 13, versículo 5, Biblia Jerusalén, tercera revisión. Mire, ojalá, aunque el apóstol nos ha enseñado que esta palabra ojalá es una invocación a Alá, ¿verdad? Pero algunas versiones la ponen. O quiera Dios que enmudecierais del todo, así demostrarías ser sabios. Entonces, ¿por qué le puse este versículo? Porque a veces es mejor enmudecer, quedarnos callados, guardar silencio, aquietarnos, aplacarnos, apaciguarnos. Amén. Entonces así podemos demostrar ser sabio. Entonces, ¿quién es el que aprende a discernir el tiempo de callar? Se está convirtiendo en un hombre sabio. Y recuerde que el hombre sabio es aquel que edifica su casa sobre la roca, y que el sabio aprende de sus errores. En este caso, si hemos cometido esos errores, hermanos, tengamos que aprender por medio de la palabra. Si nos está confrontando la palabra ahorita, hermanos, tengamos que aprender a discernir el tiempo de callar, para después discernir el tiempo de hablar. No, por favor, mira aquí, el orden de los factores aquí sí puede alterar el producto. Porque si estuviera tiempo de hablar y tiempo de callar, yo creo que por eso es primeramente tiempo de callar, para que cuando disiernas, entonces ya cuando vayas a hablar, hermano, sea con prudencia. Amén, sea con sabiduría. Mire lo que dice Proverbios 10:14 en la traducción lenguaje actual. El sabio sabe callar, el tonto habla y causa problemas. Híjole, hermano. El tonto habla y causa problemas. Eso está tremendo. Entonces, hermanos, si vamos, mire, esto nos enseña, por eso yo le decía que el sabio aprende a callar para no pecar, porque a veces el hablar podemos pecar, podemos demostrar, hermanos, que no somos tan sabios, ¿verdad? Y podemos estar, hermano, causando problemas a otras personas. Por eso mejor aprendamos a discernir el tiempo de callar. Y esto también, hermanos, ahorita le voy a mostrar otros versículos interesantes. Mire lo que dice Amós capítulo 5, versículo del 13 al 15, en la Reina Valera contemporánea. Vivimos en tiempos tan corruptos, mire, y con signos de exclamación. Vivimos en tiempos tan corruptos que la gente prudente prefiere callar. Busquen lo bueno y no lo malo, y vivirán.
Así el Señor, el Dios de los ejércitos, estará con ustedes como dicen que está. Aborrezcan el mal, amen el bien, en los tribunales impartan justicia. Tal vez entonces el Señor y Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. ¿Y quién es el remanente de José? José, hermano, usted sabe que José es una figura también de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y quién es, hermano, el Señor Jesucristo? Entonces nosotros seríamos también ese remanente. Entonces miren lo que Dios nos dice, Amós. Vivimos en tiempos tan corruptos, que si a veces, hermano, hablamos, podemos corromper nuestro hablar. Y entonces por eso es que también, hermano, en el caso de Salomón, está diciendo en Proverbios, hermano, que a veces tengamos que ser prudentes al hablar. ¿Por qué? Porque podemos meter en problemas a otros. Podemos estar hablando sin sabiduría. En este tiempo tan corrupto que se están dando, a veces aprendamos a discernir, hermano. Amén. A discernir. Y en todo lo que se está viviendo, hermano, ¿no será que a veces nos implantan algunos pensamientos que podemos, hermano, ese pensamiento lo bajamos al corazón, y del corazón dice la Biblia, ¿verdad?, que sale, hermano, los malos pensamientos, pero también salen las palabras. Amén. Y esas palabras ya pueden haber salido corrompidas, y entonces en las cosas que podemos estar hablando, podemos estar pecando. Amén. Espero que me dé a entender esto. Amén. Esto que le estoy diciendo. Porque hay gente que el hablar solamente es hablar, hermano, y corromper. De verdad que a veces, mire, a veces, aunque nosotros hemos conocido a Jesucristo, de repente podemos estar hablando y recuerde que hay alguien que nos está escuchando. Amén. Hay gente que le enseña a sus hijos a hablar pura tontería y media, hermano, de chiquitos, a decir malas palabras, y se ríen como si fuera eso un chiste. Amén. Y es que Amós mismo nos está diciendo, vivimos en tiempos tan corruptos que la gente prudente prefiere callar, pero perdón con lo que dice, hermano, Proverbios, ¿verdad? Pero el tonto habla, y solamente habla para causar problemas y para corromper a otros. Amén. Entonces tengamos que aprender a tener cuidado en nuestras palabras, hermanos. No sea que a través de nuestro hablar podamos estar corrompiendo a nuestros hijos. Mire, de verdad, hermano, no quiero que, ay, San Pablo, Santa esto, Santo esto. Pero a veces sí tenemos que tener cuidado en nuestro hablar. Y esto también es para mí. Amén, porque a veces estar hablando tontería y media, podemos estar corrompiendo a nuestros hijos. Amén. Por eso dice Amós, busquen lo bueno y no lo malo, y vivirán. Así el Señor, Dios de los ejércitos, estará con ustedes como dicen que está. Algunos dicen que está, pero entonces, ¿cómo se tendrá que demostrar que el Señor está realmente con nosotros? Cuando tengamos que aprender a discernir y a callar. Si vamos a hablar cosas para corromper a otros, mejor no hablemos, hermano. Guardemos silencio, porque podemos estar pecando. Mire, este otro, ya me quedan algunos minutitos nada más. Ahora no me han dado tiempo. Salmo 101:5 en la versión Dios habla hoy. Mire cómo dice: haré callar a aquellos. Este está impresionante. Haré callar a aquellos que a escondidas hablan mal de su vecino. No soporto al altanero y arrogante. Entonces, cuando hablan de su vecino, hermanos, es porque se están portando altaneros y arrogantes. Ups. Aquí tengamos que aprender a guardar silencio.
si a veces no nos consta de lo que está pasando la otra persona, aprendamos a guardar silencio, hermanos. Amén. Híjole, ya me dieron una hora, gracias a Dios. Haré callar a aquellos que a escondidas, pero me llama la atención como dice el salmista, a escondidas hablan mal de su vecino. Híjole. ¿Y por qué lo hacen a escondidas? Hermano, y cuidado con estar hablando mal aún de los nuestros. Amén. Que mire, aquí hay que aprender a discernir ese tiempo de callar. Que Dios nos guarde. Porque ya cuando entonces empezamos a ver el tiempo de hablar, es porque ya aprendimos a guardar silencio en los momentos que lo tengamos que hacer. Amén. Esto podemos sacarle una de espigas, pero por el tiempo que me queda, hermano. Pero no hablemos a escondidas de nuestro vecino, de nuestro hermano, de nuestro amigo, de nuestra esposa, del esposo, de nuestros hijos. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé mucha sabiduría, porque el sabio aprende a callar. Entonces necesitamos pasar, como hemos visto, por esos hijos de sabiduría. Nosotros nos decimos ser hijos de Dios. Bueno, aunque la Biblia de las Américas dice para llegar a ser hijos de Dios, o estamos en el camino, en el proceso para llegar a ser hijos de Dios. Pero entonces tenemos que pasar por varios procesos de hijos de luz, amén, hijos del reino, hermanos, pero también uno de esos hijos de paz, pero también uno de esos, hermanos, estaciones de hijos es hijos de la sabiduría. Entonces los hijos de la sabiduría, hermano, Dios por medio de su Espíritu Santo nos tiene que llevar al momento de que nosotros tengamos que aprender a ver, perdón por recalcar tantas veces, el tiempo de callar. Tengamos que discernir ese tiempo, aún dentro de nuestra familia, hermanos, para no hablar mal de los nuestros. 10 minutos me quedan, hermanitos, así que vamos a aprovecharlos y quisiera darles todos estos últimos versículos que me quedan. Mire, Proverbios 11:12 en la Biblia moderna 1989 dice: el que desprecia a su prójimo es un insensato. El hombre prudente calla. Esto era lo que le había puesto con aquel de cuando menospreciaron a Saúl. Pero aquí yo puse algo. La palabra despreciar, mire lo que dice en un diccionario. Dice, considerar una persona, entre paréntesis, que otra es indigna de su aprecio y trato, y demostrarlo rechazándola. Otra definición es considerar que algo no merece aprecio o atención. Pero miren cómo dice, poniéndole otra vez el versículo, el que desprecia a su prójimo es un insensato, es un necio. ¿Y quién, hermanos, quién era un hombre insensato? Cuando nosotros miramos Nabal era un hombre insensato. De hecho, su nombre significa insensatez, insensato, necio. Amén. Y entonces Nabal, hermano, usted ya sabe la historia de Nabal porque lo hemos hablado varias ocasiones. Nabal, hermano, era un hombre violento, era un hombre que no se le podía decir nada. Nabal, hermano, no le daba aprecio a la mujer que tenía. Amén. Y mire, aquí hay una figura que me llamó la atención, ¿verdad? Que yo le estaba escuchando al apóstol Sergio, donde Nabal, que es un insensato, un necio, uno que desprecia, hermano, le tenían que quitar a Abigail, porque en este caso David, que es figura de Cristo, hermano, se casó con Abigail, que era una mujer llena de gracia, ¿verdad? Lo contrario a Nabal. Amén. Y esa mujer representa entonces la iglesia. Entonces, para que David, Jesucristo, se tenga que casar con la iglesia, con Abigail, le tienen que quitar a Nabal. Amén. Tiene que ser quitado Nabal.
ese hombre insensato, ese hombre que desprecia, que menosprecia, hermanos. Y entonces, para que se pueda casar la mujer virtuosa, es Abigail. Mire, entonces, cuando no aprendemos a discernir, hermano, en el caso del tiempo de callar, entonces, hermanitos, nos tienen que quitar a Nabal. Nos tienen que desarraigar ese hombre o esa mujer, hermanos, necia, insensato. Amén. Y aunque a veces digamos, no, es que yo no, yo estoy tranquilo, yo estoy bien, y a veces no reconocemos nuestra condición, pero a veces hemos caído en ser gente necia, insensata. Amén. Que a veces, hermano, no valoramos muchas cosas, ni siquiera a veces valoramos lo que Dios nos da. Entonces podemos caer en una insensatez, y a ese Nabal lo tienen que matar, hermanos. El Señor lo tiene que matar. Entonces, hermano, tenemos, porque nosotros estamos en un proceso. Nos tienen que matar al Nabal que hay en nosotros, o a la Navala que haya. Ya iba a mencionar a una mujer, pero mejor así. Hermanos, de veras nos tienen que matar a ese hombre insensato, para poder aprender a callar, a no estar diciendo tontería y media, hermanos. Porque imagínense que cuando fueron los pastores de David, hermano, y David había hecho misericordia con los pastores de Nabal, y entonces cuando ellos fueron, ¿y quién es ese rey? Yo ni lo conozco. Hermano, se lo ganó a pulso. Amén. Entonces, aprendamos a callar. Si ahí está tu esposa o tu esposo, dile, mi amor, aprendamos a callar. Valórame. Valorémonos. Amén. Ok, siguiente. Y con este creo que sí termino. Bueno, eso espero. Ya me faltan 6 minutos. Bueno, 5. Proverbios 11:13 dice en la traducción lenguaje actual. Híjole, mire este, hermano. La gente chismosa todo lo cuenta. La gente confiable sabe callar. Ay, Señor. Si nos preguntamos quién es chismoso, nadie. Pero pregúntele a ver si al que está ahí, a su esposo, a su esposa, ¿y a ti te gusta escuchar chismes? Porque como dice la Biblia, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. No, yo sé que no dice así, hermano, pero hermano, hay gente que dice no, y señalamos a los chismosos, ¿ah? Pero hace rato me estaban diciendo de una persona que decía, a mí no me gusta escuchar chismes, pero cómo me entretiene. Entonces, hermano, a veces es que esto, mire todas las cosas en las que debemos discernir para aprender a callar, hermano. Amén. Para no menospreciar, para alcanzar sabiduría, para no ser gente insensata, para no chismosear. Yo le puse aquí, hermanos, aprender a callar aun cuando nos han hecho alguna situación a nosotros, y no es, hermano, hablarla enfrente de otros que los vamos a lastimar. Inclusive, hermano, perdón que me atrase un poquito, hay gente que habla cosas en aquellos que apenas son recién convertidos, y a veces hablan mal, y a veces son chismosear, ¿verdad? Porque no, y si lo conociera, hermano, a veces aprendamos a callar, porque no sea que a veces les estamos influenciando cosas, como aquellos podemos estar dando malos informes, y eso les va a perjudicar en su momento, hermano. Aprendamos a discernir. Amén. Por favor, aprendamos a discernir. Inclusive si hay gente recién convertida, aprendamos, hermano. Para ellos, en la familia en que estamos, ellos son bebés recién nacidos. No podemos estar hablando cosas que no. Que Dios nos ayude. Amén. Se me acabó el tiempo. Y eso se me acabó
También, hermanos. Ahora sí, fíjese que terminé. No van a poder decir que no terminé, hermano. Terminé hoy sí. Amén. Hoy sí terminé, hermanos. Claro que cuando usted investiga dentro de la Biblia, hermanos, la palabra callar o guardar silencio, y todavía hay bastantes. Entonces, que Dios, o también la palabra apaciguar, porque todo lo que significa, ¿verdad? La palabra callar, guardar silencio, apaciguar, aquietarse. Amén. Entonces, hermanitos, yo espero que haya podido trasladar correctamente estos pensamientos que Dios puso en mi corazón y aprendamos a discernir los tiempos, hermanos. El tiempo de callar y aprendamos a discernir el tiempo de hablar. Pero sobre todo aprendamos a discernir el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Amén. Aprendamos a discernir este tiempo. Déjenme hacer una oración, hermanos. Gracias a todos ustedes que se han conectado. Que Dios les bendiga, hermanos. Y el día domingo nos vemos a las 9 de la mañana aquí en este lugar. Es nuestro servicio virtual, hermanos. Amén. Así que tengamos que, hermanos, aprender a... Y mire que hay que discernir hasta el tiempo de orar. Creo que estos tiempos también son tiempos de orar. Nuestra hermana Yasmín, pues hermano, desgraciadamente, ¿verdad? Partió, hermano, su papá de esta tierra. Y pues yo sé que hay, siempre que parte un ser querido, pues siempre hay nuestra alma queda, hermanos, un dolor. Oremos por nuestra hermana. Estemos orando por nuestra hermana Yasmín, hermanos. Amén. Así que, y por otros hermanos que también, hermanos, están pasando necesidades, ¿verdad? Por eso, esta semana que viene, pues vamos a hacer más días de oración, hermanos, para poder orar por las necesidades. Amén. Pero hoy déjeme hacer una oración para terminar este tiempo y que Dios nos tenga que bendecir. Padre, gracias, Señor. Te pido por cada familia que hoy se ha conectado, cada hermano, hermana, Señor, hijos, mi Dios, que se hayan conectado, mi Dios. Te pido que nos tengas que dar la sabiduría para aprender, Señor, a discernir los tiempos y discernir no solamente el tiempo de callar, sino todos los 28 tiempos, Señor. Aprender, Señor, a discernir cada uno de los tiempos, Señor. Señor, para que tú, Señor, sigas haciendo la obra en nosotros y que nosotros podamos llegar a entender, Señor, y llegar a ser esos hijos de la sabiduría, Padre, porque necesitamos la sabiduría para muchas cosas, pero sobre todo también para poder, Señor, discernir, Señor, cada tiempo en el cual tú nos pusiste en esta tierra a vivir, Señor. Te pido por cada familia, Señor, que esta palabra pueda llegar a sus corazones y pueda tener ese efecto en nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, bendecimos a cada uno de mis hermanos que están en casa, Señor, a las familias, yo bendigo a mi esposa, a mis hijos, mi Dios, que están en casa, mi Dios, yo los bendigo, mi Dios. Señor, ayúdame a ser un mejor padre, un mejor ministro, Señor, no solamente padre biológico, un padre espiritual, Señor. Ayúdame, Padre, yo sé que a veces he caído en la insensatez, mi Dios, de no saber discernir el tiempo de callar, pero yo te pido que nos ayudes, mi Dios, que nos des, mi Dios, la capacidad para reconocer nuestros errores y poder, Señor, cambiarlos, Señor. Gracias, mi Dios. Bendigo a mis hermanos, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Hermanos, cuídense mucho, Dios me los bendiga, nos vemos el domingo si Dios nos permite, y si Él no ha venido antes, ¿verdad? Nos vemos el domingo a las 9 de la mañana en nuestro servicio virtual, y yo le pido por favor que se conecte, hermanos. Amén. Si alguien de ustedes quiere también traer su ofrenda, sus diezmos, aquí está, hermano. Ya les he dicho los días que puede usted venir a este lugar. El día domingo, pues no solamente es de 9 a 2 de la tarde o a 1, sino usted puede venir después, hermano. Y aquí va a estar el hermano Saúl, solamente toca el timbre. El día martes también usted puede venir a traer sus diezmos, sus ofrendas. Y el día viernes, el día de hoy, también lo puede venir a traer durante, hermanos, el transcurso del día. Gracias, hermanos, Dios me los bendiga, bendiciones.
Cuídense mucho, que descansen, hermanos.